toca arrancar volviendo a dar un poco de datos. Hablaba antes, hace 2 o 3 minutos, de la importancia de los datos y tener luces de corto y luces de largo, ¿vale? Hoy presento muy brevemente lo que es un informe realmente amplio, que es el informe de coyuntura del sector inmobiliario en España, ¿vale? Así que en 20 minutos voy a intentar sintetizar algo que es bastante extenso. Así que os voy a aburrir con bastantes datos, pero yo creo que hay muchas conclusiones interesantes que podemos sacar. El estudio está realmente estructurado en base a los 7 grandes tipos de fincas que hay en España, ¿vale? Tenemos fincas de regadío, fincas de secano en agricultura, forestales, tenemos fincas cinegéticas, tenemos el sector de las energías renovables y tenemos obviamente también el sector de las fincas de recreo. Y estos 7 sectores los hemos analizado primero desde un punto de vista de encuadre del sector. Es importante entender qué está pasando en cada uno de estos sectores para saber cómo están evolucionando los precios y las dinámicas de compra-venta de fincas. En segundo lugar, presentaré lo que hoy en día es el mejor entendimiento que hay del sector de fincas rústicas, del mercado de fincas rústicas, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Agricultura, pero también de un macroanálisis que hemos hecho de más de 10.000 anuncios de fincas rústicas en España. Y, por último, presentaré los resultados de la encuesta en la que habéis participado pues casi 100 de los agentes que estáis interesados en el sector inmobiliario rústico. Esta probablemente es la diapositiva más importante de todo lo que voy a decir aquí hoy y básicamente en este texto que ninguno leerá se resumen 2 cosas. Una es que si os compráis una finca y os arruináis, pues no me hagáis responsable de ello. Y el segundo aspecto es que si queréis utilizar esta información, pues que nos pidáis permiso y nos citéis, que suele ser buena cosa, ¿no? Entonces, respecto del encuadre, y digo que hay muchísimos datos y voy muy al grano y me voy a centrar principalmente en los aspectos clave y en los highlights que entiendo que son más importantes para todos nosotros, ¿no? España, 50 millones de hectáreas, prácticamente más de un 50% es terreno forestal o pastos, esa zona amarilla y roja que tenéis en el cuadro de la izquierda. Y luego la agricultura, que es el 30%, y un 12% de otras cosas, ¿no? de ciudades, de infraestructuras, de ríos, embalses, etcétera, etcétera. Lógicamente, esto no está distribuido homogéneamente a nivel comunidad autónoma ni provincial. Tenemos a Galicia, con la comunidad autónoma con mayor porcentaje forestal, y tenemos a Castilla-La Mancha con la comunidad autónoma con mayor porcentaje agrícola. Y si hacemos un poco de zoom, ¿qué está pasando? Pues en la agricultura lo que está pasando es lo que ya adelantaba la directora general, y es que pues, se está perdiendo tierra de cultivo, ¿vale? Se han perdido, según las estadísticas, 250.000 hectáreas en los últimos años, más o menos un 1,5% de la superficie, todo lo contrario que pasa en el sector forestal. Y el número de explotaciones está cayendo en picado, ha caído más de un 16% también en los últimos años, muy vinculado pues, a lo que comentaba también del envejecimiento de la población, donde más de 2/3 de los propietarios de estas explotaciones pues, tienen más de 55 años. Y si nos fijamos quizás en lo que tiene más interés, por lo que vemos en el portal, en lo que es el sector de riego, lo primero es que España pues, principalmente es un sector de secano, o sea, una agricultura de secano, en torno al 78-80% de la agricultura es de secano, y el 20-22% restante es de regadío. Lo que vemos en la gráfica es que el regadío le está comiendo porcentaje al secano, ¿vale? Y esto no solamente es por la ampliación de regadíos, que algunos se están dando en España, pero principalmente se está dando porque el trozo de la tarta correspondiente a las fincas de secano está cayendo, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, en la tarta global, la parte de regadío aumenta. Pero es muy importante también que tengamos en cuenta la parte de abajo de esta diapositiva, y es que al final el 22% de la tierra está produciendo el 65% de la producción, ¿vale? Y no podemos olvidar esto desde ninguna de las perspectivas que vamos a tratar hoy en el CIFIR. ¿Y qué está pasando con el agua? Pues con el agua lo que está pasando, y estas son dos de los gráficos que he extraído del informe que creo que son muy interesantes. En el de arriba lo que vemos es que España está mejorando muchísimo en eficiencia de agua. El uso de riego en gravedad ha caído un 28% en los últimos años
y el uso de agua localizada o riego localizado ha aumentado más de un 71%. ¿Vale? Aquí hay una situación causa-efecto que no es del todo sencilla de explicar, pero mucho de esto se debe también al empuje de los cultivos permanentes que, lógicamente, en su gran mayoría los nuevos desarrollos pues, llevan riego localizado. Y también muy interesante es la parte de abajo. ¿Vale? Y aquí realmente lo que compara el informe es cómo de productiva es una hectárea dedicada a generación de energía hidroeléctrica y una hectárea dedicada a generación fotovoltaica, ¿vale? Desde un punto de vista energético. Entonces, vemos que en el gráfico de la izquierda pues hay mucha más superficie dedicada solamente a embalses que tienen producción hidroeléctrica, pero en cambio su capacidad de producción de energía en España es 4 veces inferior. Es decir, con toda la situación de complejidad que hay con el agua, hoy en día dedicar una hectárea, y es uno de los sectores que más dinamismo vemos en el portal, que es el sector de energías renovables, hoy en día producir energía eléctrica con el sistema fotovoltaico es 4 veces más eficiente que generarlo, desde un punto de vista de superficie, que generarlo con energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, en una situación de tanto estrés, pues creo que pone de manifiesto la importancia de usar de forma racional y en agricultura el uso del agua. Y en esta transparencia, y ya termino con la parte agrícola, yo creo que dos conceptos que se repiten mucho en las búsquedas que vemos en Fincalista, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con agricultura ecológica. España lidera junto con Francia lo que es la agricultura ecológica y es algo que es como una subcategoría que se empieza a generar dentro de lo que es la agricultura dentro del portal inmobiliario. Y luego el tema del AgTech, que es algo también muy buscado por la gente que entra en el portal, y España pues al final es líder europeo y tercero a nivel mundial. En la parte forestal, como decía, lo que ocurre, y aquí voy a dar algunos datos también interesantes para que entendamos la dinámica que está sufriendo muchos de los terrenos en España vinculados al área forestal, pero aquí, como decía, está ocurriendo lo contrario, ¿no? Se han ganado 650.000 hectáreas de terreno forestal, de esas tierras abandonadas. La directora general creo que ha intentado o ha dado una actualización del dato que ha dado hasta 2 millones de hectáreas, o sea que esto es mucho mayor. Y lo que vemos aquí es que la producción forestal pues, ha aumentado muy significativamente desde el año 2018 hasta llegar casi a tocar los 20 millones de metros cúbicos hace 2 o 3 años. Lo que pasa es que hemos visto que esto, con la crisis del COVID, ha caído en picado y la valoración de la producción ha caído también en picado y esto está teniendo un impacto en el valor de las fincas rústicas y en las transacciones. Y aquí pasa un poco lo mismo que hablábamos del regadío y el secano. Aquí las especies de crecimiento rápido, las frondosas de crecimiento rápido, el eucalipto y el chopo, sin lugar a dudas, son lo más cotizado en el sector de fincas forestales. El 4,2% de la superficie forestal española está produciendo el 40% de la madera que se aprovecha. Y para entender la dinámica en las fincas forestales es muy interesante también analizar los productos forestales no leñosos. Aquí presento los 4 principales. Tenemos el alcornoque, ha caído un 26, 20 o 30% más o menos en los últimos años. Hoy en día vemos muchas entradas, mucho interés por búsqueda de finca de alcornoque, con precios al alza. Tenemos la castaña, que se ha dado un castañazo, como veis allí. No hay datos suficientes, no os puedo decir, aportar información sobre esta especie a lo que es desde el punto de vista del mercado inmobiliario. Y el piñón, que desde el año 2012, 13, 14, cuando entra el chinche americano que pues prácticamente han caído en picado la producción de piña, de pino piñonero en España. Y por el contrario, tenemos el mercado de la resina, que ha aumentado entre un 550 a 600% respecto a lo que era hace 10 años. Y aquí lo que estamos viendo principalmente es en Castilla y León, es un mucho mayor interés por fincas de pino resinero y vemos que empieza a haber algunas situaciones en las que se empieza a dar un cambio de especie. Y por último, en esta primera parte de encuadre, las energías renovables. Yo creo que es probablemente de los 7 sectores en el que tenemos más inquietud en el portal, muchísima gente preguntando, muchísima gente buscando terreno para energías renovables.
hay 35.000 hectáreas, o estimamos que hay 35.000 hectáreas hoy en día con placas fotovoltaicas, y principalmente pues, en la mitad meridional española, ¿no? Pues Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, y vemos mucho interés sobre todo por ese tipo de fincas en Aragón y Castilla y León, que van muy retrasadas, como veis en la gráfica, para el porcentaje de superficie que tienen en la totalidad de España. Los parques eólicos, por el contrario, son Aragón y Castilla y León los que lideran, junto con Galicia y Cáceres este liderazgo. Y aquí, a nivel de curiosidad, comentaros que estamos viendo también mucho interés en el portal para la búsqueda de terrenos para almacenaje de energía, de baterías, concretamente en localizaciones muy concretas, terrenos pequeños, pero hay mucho interés por parte del sector de las energías renovables, y también tenemos bastante interés en gente buscando terrenos también en ubicaciones muy concretas vinculados a hidrógeno verde o biocombustibles líquidos. Y con esto termino el encuadre, que he centrado en estos puntos, pero que creo que es importante para entender la dinámica del sector inmobiliario rústico. Y en la segunda parte me centro más en lo que es la información de mercado, de transacciones y precios de fincas, ¿vale? Y aquí arranco con estas dos gráficas, ¿no? En el lado izquierdo, aquí comparo las transacciones que hay en el sector de viviendas, que todos conocemos, que escuchamos en la radio constantemente, leemos en los periódicos, y lo comparo con el sector de fincas rústicas. Desde un punto de vista absoluto en la parte izquierda, desde un punto de vista relativo en la parte derecha. Bueno, pues aquí lo que observamos en el gráfico son varias cosas muy interesantes. Hemos cogido el año 2007 como referencia precisamente porque es el año anterior a lo que se podría considerar la crisis de la subprime. ¿Qué pasa cuando entra la crisis de la subprime? Pues que el mercado de la vivienda en España colapsa totalmente, baja un 40%, de casi 1,2 millones de transacciones de viviendas de compraventa, pues baja al orden de 700.000 y continúa bajando varios años, mientras que el sector de las fincas rústicas baja la mitad, en torno a un 20%, por debajo de un 20%, y se mantiene mucho más estable. El sector de las viviendas sigue cayendo, el sector de las fincas rústicas se mantiene estable y empieza a retomar fuerza el sector de la vivienda. Y nos encontramos con el COVID. ¿Y qué vuelve a pasar? Pues lo mismo. El sector de la vivienda cae, en este caso, un 20% y el sector de las fincas rústicas pues cae solamente un 9%. Entonces, yo creo que estos dos gráficos son muy ilustrativos. Primero, del valor absoluto que supone las fincas rústicas respecto al de la vivienda, en torno al 40, casi el 50% en algunos casos, y luego la mucha menor volatilidad que tiene este sector comparado con el sector inmobiliario tradicional de vivienda. Incluso si analizamos esto y hacemos un poco de zoom y vemos la serie histórica a nivel mensual, pues ya vemos que hay ciertos meses en el año 2021 y 2022 donde el sector de fincas rústicas está a niveles pre-crisis de la subprime. Otro dato interesante es la comparativa del precio medio que da el Ministerio de Agricultura de fincas comparado con el IBEX, ¿vale? Y aquí tomamos como referencia el año 2000. Bueno, pues vemos que en toda esta serie histórica de 23 años que hay aquí, vemos que salvo en la burbuja pre-subprime, el índice general de fincas se ha comportado mucho mejor que el IBEX 35. Hoy en día, si cualquiera de los que estamos aquí hubiera invertido, o si en el año 2000 hubiéramos invertido 100 euros en una finca rústica, solamente por la revalorización del valor del suelo tendríamos 141 euros, sin tener en cuenta la rentabilidad adicional que nos hubiera dado nuestra actividad agrícola, forestal, ganadera, cinegética o de disfrute de la finca, ¿no? Y si hubiéramos invertido pues 100 euros en el IBEX 35, pues lamentablemente tendríamos 90 euros en nuestro bolsillo y no hubiéramos disfrutado de una linda finca en nuestro activo, ¿no? Y si analizamos, ya en esta doy el paso, digamos, a lo que sería el análisis de lo que son las fincas, de este macroanálisis que hemos hecho de 10.000 anuncios, pues lo que vemos es que estos 7 sectores están representados de la siguiente forma. Principalmente lo que hay ahora mismo en el mercado publicitado son fincas relacionadas con la agricultura, ¿no? Más de un 50%. En segundo lugar estaría lo que son las fincas de recreo cinegéticas. Es muy difícil
diferenciar estos dos conceptos en los anuncios, y casi los dos azules ahí se podrían sumar en un solo azul, seguidas de fincas ganaderas y forestales, y por último las fincas vinculadas a energías renovables, que no son un 1% del anuncio. Incluido este mapa para que veáis un poco el análisis que hemos hecho a nivel provincial de la diferente tipología de finca, pero vamos, no tiene ningún interés en 20 minutos profundizar en ello. ¿Dónde se están produciendo o cuál es la liquidez que llamamos nosotros de fincas en el mercado? Pues aquí lo tenéis, principalmente las fincas que podemos encontrar online aparecen en la mitad meridional española y en la zona de Tarragona-Barcelona, ¿vale? Es donde aparece más número de fincas, y a través de este mapa de calor lo podemos ver. El estudio analiza los diferentes 7 subsectores. No tengo aquí el ganadero porque no me cabía, pero vamos, este tipo de análisis lo tenemos hecho en el informe para entender muy bien dónde están publicitándose y salir fincas, pero como veis, siempre esa tendencia a la mitad meridional y un poco hacia el oeste es la realidad que hay en el sector online de fincas rústicas. La superficie media de fincas en España que están ahora mismo en el mercado online es muy variable. Tenéis aquí pues desde las mayores fincas, donde la superficie media en lo que es el este de Castilla y La Mancha son las mayores fincas, Albacete, Cuenca, también la zona de Cáceres, Huelva, Sevilla, y lógicamente el menor tamaño de fincas está en Galicia y en todo lo que es la cornisa cantábrica. A nivel de precios medios tenemos el análisis hecho para los diferentes subsectores, ¿vale? Y a nivel provincial, pero simplemente compartir con vosotros esta diapositiva por no colapsaros con datos de lo que son el precio medio de fincas, ¿vale? También oscila bastante, y aquí tenemos básicamente, metiendo todas las categorías, las 7 categorías, tenemos 2 efectos. Tenemos el efecto de la gran ciudad, ¿no? O sea, nadie compite contra un comprador del barrio de Salamanca que quiere una finca a la que pueda irse el fin de semana a pasar el rato. Y ahí vemos cómo la zona catalana y la zona madrileña pues son las que están ofreciendo precios medios más altos. Y luego vemos que es el arco mediterráneo el que ofrece también el mayor o los precios medios más altos para fincas de más de 25 hectáreas, ¿no? Partiendo de la zona Cádiz, Málaga, muy vinculado a subtropicales, Almería con agricultura de precisión invernadero, huerta murciana y Comunidad Valenciana, ¿no? Ese es un poco el mapa de precios que, como digo, tenemos hecho para las diferentes categorías. Y con esto terminaría de dar esas pinceladas de lo que son para nosotros los highlights del mercado de la tierra. Bueno, los resultados de la encuesta que quería compartir con vosotros. Lo primero, agradecer a esos cerca de 100 participantes en la encuesta. Y aquí, bueno, un poco lo que queremos es medir un poco más en el muy corto plazo, poner el termómetro de cómo están las cosas, ¿no? Los encuestados yo creo que han representado muy bien a lo que es la realidad del sector. Tenemos principalmente propietarios particulares, pero tenemos también inversores institucionales, tenemos gente de la industria, tenemos gente de la administración, tenemos gente de AgTech, de Family Offices, del sector financiero, y representan gente con intereses en las 7 tipologías de fincas que os he comentado, y también una octava que hemos sacado, que es todo lo que tiene que ver con CO2 y RSC, que es otra variable fundamental y lo veremos a lo largo del día de hoy. Los encuestados, pues en prácticamente 2/3 de los encuestados es gente que realmente ha hecho operaciones de compra-venta en el 2023 y francamente muestran un optimismo, ya que el 85% pretende realizar operaciones de compra-venta o alquiler de fincas en el 2024. ¿Dónde están los encuestados? Pues hay una tipología muy diversa, desde gente que no invierte, que no están lógicamente en este cuadro, hasta gente que tiene más de 2.500 hectáreas bajo gestión. Pero un poco la moda, estadísticamente hablando, de este cuadro, pues es algo entre las 100 y 500 hectáreas de los encuestados. ¿Dónde quieren invertir los encuestados? Pues desde el punto de vista de agricultura siguen siendo el almendro, el olivo, el pistacho y el aguacate pues las estrellas de la fiesta. Desde un punto de vista forestal, claramente en la parte productiva, en todo lo que tiene que ser alcornoque o especies de crecimiento rápido, como son el eucalipto, el pino y el chopo.
Y desde el punto de vista de energías renovables, pues la mayor demanda de fincas siguen siendo el sector fotovoltaico, ¿vale? Y también vemos ahí abajo a la derecha cómo una mayoría de los encuestados empiezan a tener el CO2 y el RSC como una variable fundamental en sus políticas de inversión. Desde el punto de vista ganadero, pues principalmente lo que la gente está buscando, o este termómetro apunta, es a ganadería extensiva en todas las tipologías de ganado. Y los encuestados principalmente prefieren comprar a arrendar. Ya empieza a haber también algún interés en lo que son operaciones de sale and leaseback. Hoy tenemos aquí gente que va a hablar de ello y tenemos algunos inversores muy especializados en esta tipología de inversiones. Yo creo que es algo muy interesante y una de esas tendencias a largo plazo. Aquí tenemos que poner las luces de largo clarísimamente. Y la forma de originación, pues la gente le sigue gustando lo que es el boca a boca, ¿no? Contactar directamente para hacer las operaciones de compraventa, aunque el corredor, aunque la inmobiliaria sigue teniendo fuerza, y aparece el sector inmobiliario un poco online de portales web, que no es un sustitutivo, sino es algo complementario a los tres anteriores, ¿no? O sea, puedes ser un corredor y tener anunciados tus fincas en un portal inmobiliario, puedes ser una inmobiliaria y tener anunciado tus fincas en el portal inmobiliario. Y desde el punto de vista de precios, ya es el penúltimo cuadro que presento, pues yo creo que los encuestados lo que ven es probablemente una moderación de precios de cara al 2024, ¿no? Casi el 50%, bueno, 42% creen que los precios van a permanecer estables o quizás con alguna ligera tendencia a la subida. Y ya esta sí que es la última, un poco se hizo una pregunta más abierta sobre cuáles son las mayores preocupaciones para el sector de cara al 2024. Y aquí la sequía y quizás resaltar ahí, por aquí esta ha sido la primera opción de todos los encuestados, pero si sumásemos la sequía más la cuarta que tenéis ahí, que es la falta de inversiones en infraestructura de regadíos, pues claramente es la gran preocupación que tiene el sector, que como decía, un poco el sector de la agricultura regadío monopoliza con esta respuesta, ¿no? Pero el tema de la falta de mano de obra o las altas exigencias medioambientales, pues lógicamente siguen siendo una de las grandes preocupaciones para los encuestados. Y con esto, como decía, termino. Quería compartir estos datos a corto y largo plazo con todos vosotros y sobre todo pues desearos una vez más que disfrutéis, yo creo que de los talleres y de las mesas que vienen a continuación que desarrollarán todos estos conceptos. Muchas gracias.